virtual. Hoy tenemos clase virtual debido a la situación que está ocurriendo en la universidad. Como ustedes saben, hay una nueva toma de local y esto nos está retrasando, así que por acuerdo de facultad, desde el día de ayer ya se están realizando las clases virtuales. Entonces, agradezco la comprensión, que están todos aquí y vamos a empezar. Hoy día vamos a revisar nuestro sílabo para ver cómo estamos en cuanto a contenidos, porque era una de las cosas que nos decían ayer, ¿no? En la reunión. ¿Cómo están? ¿Están avanzando? ¿Se ha hecho? ¿No se ha hecho? Porque incluso, digamos que corresponde muchas veces cuando hay muchas tomas de local, cuando se perdió mucho tiempo, incluso se puede perder el ciclo, pero no es el caso porque nosotros sí estamos avanzando. Hemos tenido casi siempre una clase por la semana y la parte teórica la hemos hecho. Y lo que sí hemos tenido dificultad ha sido en la parte práctica. Quiero asegurarme que me están escuchando, que están ahí. Hola a todos, buen día. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Profesora. Buenos días. Bien, chicos, sí, estamos. Buenos días, bienvenidos. Entonces, vamos a revisar y un poco también, no solamente revisar si hemos hecho o no hemos hecho, sino revisar cuánto recordamos de esos contenidos. Así que, bueno, esta clase está siendo grabada para conocimiento de ustedes. Si acaso la queremos ver más adelante, la queremos revisar, les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan revisar. Es una clase interna y por lo tanto la podrán revisar ustedes como estudiantes. Bien, revisemos entonces esta segunda unidad, que es Tecnologías de la Información y Comunicación en el Trabajo Académico, uso de herramientas en Internet para el trabajo colaborativo. En la semana 6 vimos buscadores académicos, repositorios, bibliotecas virtuales. Y me gustaría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un buscador académico y un buscador o un motor de búsqueda común? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo usar un motor de búsqueda común que usar un buscador académico? Creo, Miss, creo que el buscador académico nos da como que fuentes confiables y un motor de búsqueda no. Exactamente, así es, Yadira. Entonces, un motor de búsqueda sería Google, sería Bing, sería Yahoo, que es el que ingresamos con un tema y nos da miles de páginas. En cambio, el buscador académico es más específico y son fuentes más confiables. Nos va a dar artículos científicos, libros, PDFs con autor. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. Nosotros, obviamente, ya no vamos a usar cualquier motor de búsqueda, ya no vamos a ingresar solamente a Google, sino vamos a ingresar a Google Académico o vamos a ingresar a RiffSeq. ¿Y qué es un metabuscador? ¿Recuerdan qué es un metabuscador? Un metabuscador es un buscador, valga la redundancia, que recaba información en diferentes buscadores. Exactamente, por eso decimos buscador de buscador, aunque parezca redundante, ¿no? Y les ponía el ejemplo para que los que no tienen claro todavía eso. Es cuando, por ejemplo, te vas a comprarte tus zapatillas de bata. Te vas directo a la zapatilla bata y tienes que elegir cualquier zapatilla que hay en bata. Pero si dices, voy a comprarme zapatillas y voy al centro comercial, en el centro comercial puedes entrar a todas las tiendas que venden zapatillas y elegir las zapatillas ahí. ¿En dónde tienes más opción de encontrar más modelos? En el centro comercial. Igual, como nos dice Einer, en el metabuscador vas a tener mucha más cantidad, pero igual esa cantidad no siempre va a significar calidad. Mejor es que busquemos en un buscador académico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un repositorio y una biblioteca virtual? Porque hemos dicho que podemos ingresar a buscar información
en buscadores académicos o en repositorios y bibliotecas virtuales. ¿Y cuál es la diferencia entre repositorio y biblioteca? Las bibliotecas virtuales son donde solamente hay libros. Ya. ¿Y los repositorios? Se presentan artículos universitarios, por ejemplo, tesis, tesis de investigación más que todo, o sea, se presentan los trabajos académicos de investigación. Listo, perfecto. Bueno, quiero felicitarlos por su participación, me alegra mucho que así sea. Entonces, para tener un poquito más claro, ambos son almacenes de información. Entonces, ¿en qué se parecen? Podríamos decir en que ambos son almacenes de información. Los repositorios son almacenes con un propietario y la persona que publica ahí es parte de esa organización o voluntariamente ha puesto ella misma esa información ahí. Por ejemplo, Redalic, Cielo, yo voy a poder publicar ahí siempre que Redalic o Cielo me permita hacerlo. Entonces, yo voy a buscar publicar ahí y va a ser con mi autorización, pero autorización de la organización. En los repositorios vamos a encontrar muchas investigaciones y generalmente hay repositorios específicos. Por ejemplo, Redalic, que tiene que ver con información de América Latina y el Caribe, Cielo, información en español, y cada uno tiene más o menos ciertas tendencias. Y vamos a encontrar muchos artículos de investigación. En cambio, en la biblioteca, que también es un almacén, vamos a encontrar artículos de investigación que corresponden a la misma biblioteca, por ejemplo. Pero además de los artículos de investigación, podemos encontrar nosotros libros, podemos encontrar videos, podemos encontrar reportajes. Entonces, la biblioteca sigue el concepto de biblioteca física, que puedes encontrar diverso tipo de información y que no corresponde necesariamente a personas ligadas a la organización. Es decir, en la biblioteca de la universidad no hay libros solamente de docentes o estudiantes de la universidad, ni hay libros que la persona autorizó que se publiquen en la universidad. En cambio, en el repositorio de la universidad sí va a haber artículos solamente de personas vinculadas a la universidad. ¿Se entendió, chicos? ¿O alguna pregunta? Sí se entendió, profesora. Ya, gracias. Entonces, ahora tenemos más claro esto, que es importante que lo tengamos presente. Ahora, ¿qué tarea tuvimos en la semana 6? En la semana 6 tenían como trabajar. Profesora, Miss, no se escucha su audio. creo que todo su audio. Recreo. Calla, chocolate. Calla, pescadito. Chicos, Calla, la planta sesión está vergonzosa. grabada.
¿Qué pasó? ¿Hola? Miss, ya la Ahora sí escuchamos. escuchamos. Hace rato se fue. Ahora sí se escucha, Miss. Ah, Hace ya, rato parece nada que... se le escuchaba. Ay, y no me dijeron, siempre envíenme un chat para saber si me están escuchando o no. O sea, ¿no escucharon desde el principio? Sí, porque estaban participando. Será hace 2 minutos, quiero. Ah, ya, Sí. Hasta ya. donde dijo la biblioteca y el Y el repositorio. repositorio. Ya, bueno, entonces, hasta ahí reforzamos la parte que era de la semana 6, en la que mayormente no tenemos dificultad, ya que hemos asistido, hemos tenido las clases presenciales y las tareas las han cumplido. Hay por ahí 2 o 3 estudiantes que no han cumplido. Amplié el plazo, pero veo que igual tampoco no han cumplido. Pero vamos ahora sí a la semana 7. La semana 7 ya empezamos a tener dificultades, pero básicamente hemos tenido por lo menos una sesión por semana, por lo cual hemos podido avanzar con la parte teórica. Y la semana pasada, por una confusión mía, hicimos las 2 clases, hicimos 2 clases porque pensé que esta semana teníamos la evaluación. Sin embargo, no era, pero nos ha servido porque ya pudimos avanzar la parte teórica. Vamos con la semana 7. En la semana 7 hablamos de las normas de redacción científica, hablamos de las normas que hay, de diversas normas, pero básicamente nos enfocamos en APA. Y nos enfocamos en APA porque APA es la normativa, el estilo que más se usa. Es lo que usamos en la facultad, lo que vamos a usar para hacer nuestra tesis y por eso es importante que manejemos. Cuando hablamos de normas APA, hablamos de un estilo para la redacción científica que se usa en diversas áreas del saber. Empezó en realidad con psicología, pero se ha extendido a diversas ramas del saber y por lo tanto es importante que nosotros conozcamos cómo es que funciona esta normativa o este estilo. Al hablar de las normas APA, hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y básicamente son 3: el formato, las citas y las referencias. En la sesión 7 hablamos sobre formato. Me gustaría que me comenten qué es el formato en normas APA. ¿A qué se refiere formato? ¿Cómo es que se va a utilizar el tipo de letra, el tamaño de la letra, los espaciados? Perfecto. Entonces, Yadira ha venido repasando bien y ya nos hizo recordar. Recordemos que nosotros tenemos una guía. Vamos a cortar por aquí para compartir la pantalla completa y poder ver la guía. Entonces, creo que la tenemos por aquí, sí. Entonces, vamos a ver este material que ustedes lo tienen tanto en el aula virtual como también lo tienen en su grupo. Y aquí vemos todo lo que se refiere a normas APA. Recuerden que este no es un material eterno, que normas APA va cambiando, pero el actual, el vigente, es esta, la 7ª edición de las normas APA. Entonces, cuando hablamos de normas APA, estamos hablando, uno, del formato. Este formato implica lo que nos decía su compañera: el tamaño de papel, los márgenes, el tipo y tamaño de fuente, si son con serifas, sin serifas, y mucho más. La portada, las páginas, dónde va el número, el título, una serie, pero en el material de clase yo les he puesto un resumen de lo que nosotros vamos a considerar para nuestro trabajo final, que es el ensayo argumentativo. Aquí contamos, a ver cuántos hay. 1, tipo y tamaño de fuente, márgenes 2. Esta es la guía de la clase
de la sesión. Extensión del título 3, 4, numeración de páginas, 5, títulos y subtítulos. Creo que son 10. 5, 6, interlineados, 7, alineación de párrafo, 8, separación de sílabas, 9, sangría y 10, portada. Hay 10 elementos. En la guía de APA ustedes van a encontrar muchos más elementos, pero en la guía de clases son los que vamos a tener presente para nuestro ensayo final. Es decir, en el ensayo final, un indicador va a decir, corresponde al formato APA, es decir, cumple con las 10 características señaladas en la guía de clase. ¿Qué aspectos vas a considerar entonces? Los 10 aspectos que se mencionan en la guía. Y justamente esta es la tarea de la semana 7, que pensaba hacerla en la clase. Lamentablemente, por las situaciones que han ocurrido, no hemos podido hacerla y que hoy tienen que hacerla ustedes. La van a hacer hasta el día viernes. ¿En qué consiste esa tarea? En que vamos a hacer un cuadro de doble entrada. Este cuadro puede ser como el modelo que les estoy dando, pueden añadir ejemplos si quieren, y si no, pueden obviar esta columna de ejemplo. Pero lo que tiene que estar aquí es cada una de las características. ¿Cuántas características dijimos que hay en la guía? 10. 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, iré 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Y voy a escribir las 10 características. Las 10 características voy a escribirlas en la parte izquierda y aquí voy a escribir la descripción. ¿A qué sería la descripción? Es lo que me dice en la guía. Es decir, ¿dónde tenemos la guía? Aquí está. Es decir, voy a escribir a qué se refiere. Por ejemplo, separación de sílabas. Pondré, quizá, hago un resumen y pongo esto. Separación de sílabas. Y escribo la descripción aquí. ¿Se entendió, chicos, en qué consiste la tarea de la semana 7? Sí, Miss. Perfecto. Entonces, esta es la tarea que van a hacerla hasta el día jueves. Esta incluso la pueden hacer en grupo y compartir porque es la misma tarea. Pero lo importante es que todos publiquen la tarea. Y sí, como les decía, me he dado cuenta que en la semana 6 hay estudiantes que sí han cumplido con lo que es la tarea que sí, a ver. Ya, Dante está levantando la mano. Esperen un momentito, Dante, por favor. Les decía, he observado que hay estudiantes que sí han hecho la tarea. Es decir, cuando yo abro el cuadro que han presentado, yo veo su nombre y veo que ha cumplido con la tarea. Pero recuerden que nosotros estamos formando en competencias. Entonces, ¿este estudiante está demostrando conocimiento? Sí, porque ha hecho bien la tarea. Ha definido cuál es su buscador, ha definido cuáles son sus palabras claves, ha buscado la página, en fin, ha cumplido. Conocimiento tiene. ¿Habilidades tiene? Sí tiene habilidades, porque sabe usar el Excel, sabe trabajar colaborativamente. Pero en actitudes, ¿cómo está su responsabilidad? Ahí no ha cumplido. Entonces, por eso es importante cumplir con todos los aspectos de la competencia. Dante, te escucho. Mis buenos días. Bueno. Con respecto a la tarea 7, y los que ya lo hemos subido, ya no sería necesario, ¿no? Porque Por ya supuesto. lo he subido. Ya, está bien. Si alguno lo ha subido, Claro, está le he bien. subido pero sin incluir la columna de ejemplos. No hace falta. Eso pueden añadirle o no. Lo importante es que conozcan cuáles son las características que debe tener su texto y qué quiere decir cada una de esas características. Muy bien, Dante. Entonces ya no tienes tarea de la semana Ya, 7. muchas gracias. A ti.
Bien, me hicieron una pregunta en el grupo anterior, hoy tengo clase hasta la 1, y aunque no me la han hecho aquí, yo quisiera comentarles. Y justamente hice estos cuadritos para explicar al otro grupo. Y me decían que un profesor les ha dicho, hagan su trabajo con formato APA. Si les dicen, hagan su trabajo con formato APA, ¿qué están diciéndoles? ¿Qué es lo que tendrían que presentar? Entonces, yo, por ejemplo, les digo, su ensayo argumentativo tiene que tener el formato APA. ¿A qué me estoy refiriendo? A que tiene que tener todas las características en el formato APA séptima edición. Exactamente. Seguir Entonces, el orden. cuando hablo de formato, me estoy refiriendo de estas características. Pero me decían los estudiantes, pero el profesor nos dice que incluíamos citas y referencias. O sea, lo que le ha dicho el profesor sería incorrecto, porque el formato solamente se trata de estas 10 características. Citas y referencias son también parte de APA, pero ya no es el formato. Son temas diferentes, como les decía, es harina de otro costal, les decía yo, ¿no? Y lo correcto sería su trabajo presenten, pero tendría que decir en normativa APA o tendría que decir en estilo APA. Ahí sí incluiría formato, incluiría citas e incluiría referencias. ¿Ya? Entonces, solamente para aclarar este punto, quiero saber si me están escuchando. Aquí se perdió el audio. ¿Me están escuchando, chicos? Se perdió el audio aquí en mi... No, así está, sí, sí. Ah, ya, yo perdí el audio. A ver, déjenme ver si... Bien, entonces, esto quería aclarar. Lo correcto sería que nos digan, tu trabajo debe estar en normativa APA. Si me dicen normativa APA, tiene que estar formato APA, citas APA y referencias APA. Si me dicen, tu trabajo está en estilo APA, tendría que coincidir también estos 3 puntos. Pero si me dicen, tenga en cuenta el formato APA, solamente tendría que ver estas características. Así que habría que pedirle al profesor que sea más específico. Bien, ahora vamos a la semana 8 y vamos para eso primero a nuestro sílabo. En la semana 8 ya vimos las normas de redacción científica, pero los otros 2 aspectos de APA, que son las citas y las referencias. Me gustaría aquí que me comentaran cuál es la diferencia entre cita y referencia. ¿Qué es una cita y qué es una referencia? Una cita se hace como un comentario, pero dentro de la hoja, si se puede decir, y las referencias van al final. Sí, bastante bien. Por ahí hay algo que podemos pulir. La, ¿Alguien la- puede? la cita complementa lo que nosotros hemos estado realizando, la investigación que realizamos, con la cita complementamos para que tenga más validez la investigación. Ya, refuerza, es una evidencia, sí. Y la cita, entonces, por lo que me dicen tanto Yadira como Denis, la cita no es nuestra, no nos corresponde, es una información ajena. Y nosotros le estamos llevando a nuestro texto para darle mayor valor, como nos dice Denis. Entonces, esa es una cita y la cita siempre tiene que tener el autor y el año, pero dentro de nuestro texto. En cambio, la referencia, como ya nos dijo Yadira, está siempre al final. ¿Ya? Entonces, eso es clave que tengamos presente. Y aquí, entonces, vamos a revisar nuestra guía. Así como tenemos nosotros nuestra sección de formato. En el formato nos habla del tamaño de papel, los márgenes, el tipo y tamaño de fuente, si es sin serifas, si es con serifas. Y nosotros vamos a encontrar el otro día en la clase que dimos, hablamos de diseño, hablamos sans serif y serif. Esta es otra forma de decir sans serif es sin serifas y serif con serifas. Ya es lo mismo. Algunos aspectos nosotros no vimos,
pero sí, por ejemplo, la numeración de páginas, la portada de estudiantes, que acá tiene la información más completa, cómo van los títulos y los subtítulos. Ya vimos que no vamos a poner 1.1, 2.1, el interlineado, la alineación del párrafo. Aquí lo tenemos todo completo. Pero separado tenemos lo que son las citas. Y en otra sección tenemos las referencias. En citas es importante identificar que hay aspectos básicos que tenemos que manejar. Y, por ejemplo, diferenciar una cita textual de una parafraseada. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una cita textual y una parafraseada? Una cita textual sería netamente copiar lo que dice cierto autor y una parafraseada sería la colaboración de varios autores. A ver, ¿Ya? una cita textual es copiar tal cual está el texto de donde lo estamos jalando, digamos, la información. Y una parafraseada es una cita ya con agregando nuestras propias palabras, como interpretando lo que nos está diciendo el autor. Perfecto. Entonces, Dante, lo que me has dicho de una cita textual es correcto, como nos dice Einer, es la información ajena, pero nosotros la sacamos tal cual, copiar y pegar. Incluso a veces nos pasa que decimos, ay, pero esta coma está mal puesta, o acá debería ser mayúscula, pero es información textual y la copiamos tal cual está. En cambio, la parafraseada puede ser textual también de varios autores, ¿ya? Puede ser, Dante, también de varios autores. Pero la parafraseada, parafrasear quiere decir con mis propias palabras. Entonces, cuando yo estoy conversando con alguien y me dice, por ejemplo, mira que estamos perdiendo mucho tiempo en la universidad. Textualmente me dice eso, ¿no? Mira que estamos perdiendo mucho tiempo en la universidad y bueno, yo estoy muy preocupado por eso. Entonces yo le comento, he hablado con Alfredo y Alfredo dice que a él le pone triste esto que está pasando en la universidad y que le está afectando mucho porque siente que está perdiendo clases y que está perdiendo el tiempo. Esa es la interpretación que yo le di al comentario que me hizo. Muchas veces en el parafraseo nosotros incluso hacemos una interpretación errónea. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación, porque es a partir de algo que me dijo, que leí, yo lo hago con mis propias palabras. Cuando escribimos textualmente es lo mismo, cuando escribimos nuestro texto es lo mismo. Yo cojo lo que dice un autor y lo explico, pero como yo lo entendí, con mis propias palabras. Entonces, esa es la diferencia. Gracias, Dante y Einer. La diferencia está en que una es tal cual y la otra es con mis propias palabras. Entonces, esa es la cita parafraseada y la cita textual. La cita textual podemos introducirla dentro del texto de dos maneras, ya sea si se trata de un texto de menos de 40 palabras o con más de 40 palabras. ¿Quién recuerda cuál es la diferencia al introducirla en el texto? Creo que la de menos de 40 palabras va entre comillas. Ujú. Y la otra ya es como que un texto largo. Ya, bien. La primera parte está correcto y completo, la segunda podríamos mejorar. La de 40, menos de 40 palabras va entre comillas, como dice Yadira, dentro del mismo párrafo, y la de más de 40 palabras va en, ¿qué se llama? Así normal, pero en un párrafo aparte y dejando una sangría. Bien, entonces sí, y la sangría va en todo el texto, Einer, ¿no? Va en todo el texto. Entonces veamos aquí en la semana 8. Entonces, esto es lo que básicamente corresponde a la semana 8. La tarea de la semana 8 sería esta. Vamos a escribirla por aquí.
En la semana 8 había puesto 2 tareas, vamos a focalizarnos solamente en una, pero sí es importante que la otra la hagamos. No van a publicar la otra, digamos. Ahí está la tarea, pero no la van a publicar. En la semana 8 aprendimos sobre las citas textuales, y las citas textuales podrían ser, si tienen menos de 40 palabras, sería más o menos como esta. Así. Vamos a escribir entre comillas y luego escribir su referencia. Ahora, yo les había pedido que ustedes en la semana 8, como dice la tarea, dice, hay una tarea que dice utiliza la inteligencia artificial para afinar el argumento. La vamos a dejar esa todavía porque luego les voy a comentar, pero esa va a ser muy importante para que nosotros ya tengamos clara cuál va a ser nuestra tesis, porque el tema ya está definido, pero la tesis quizá podríamos afinarla y para eso les sugería que usemos la inteligencia artificial y también afinar los argumentos. Entonces, lo que van a subir ustedes es cada uno va a compartir un tipo de cita. Y les decía en esta parte, guarda la información en MyVip o el gestor de tu referencia. O el gestor de tu referencia. De tu preferencia, perdón. De tu preferencia. Ahora, y me decían, pero tenemos que guardarlo en un gestor. Les voy a explicar por qué es importante. Yo sé que más adelante van a usar probablemente Mendeley o Zotero, pero yo les he sugerido MyVip porque a mí me va muy bien con MyVip y ahora en este momento lo que voy a sugerirles es que usen simplemente Word. Y la ventaja es esta, que tú vas a tener la información a la mano. Por ejemplo, vamos a poner aquí una cita en González 2023. Se dice que nada podría haber impactado tanto la educación como la disrupción tecnológica. Página 32. Con lo cual, queda claro que, y sigo escribiendo. Luego me dice que haga la referencia. Para poder escribir la referencia, uy, ¿qué pasó aquí? Para poder escribir la referencia tendría que mirar la revista, tendría que ser, y quizás si lo hago después de tiempo me olvide. Por eso lo que yo sugiero es que ustedes usen el Word. ¿Cómo usamos el Word? Simple, me voy a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente y pongo. Imaginemos que este es un artículo de Journal. El autor se llama Julio González Gutiérrez. El título es Tecnologías Hoy. El nombre del journal es TICS en marcha. Año 2023. Páginas de la 23 a la 27. Aceptar. Y me ha salido este texto. Pero este texto a mí no me sirve como está, porque yo necesito este formato. Necesito que me salga el año aquí. Recuerden que para eso yo voy aquí al triangulito y convierto en texto estático. Y cuando convierto en texto estático, ya puedo modificar. Borro lo que había hecho antes y escribo un solo apellido y ya tengo mi cita.
Entonces dirán ustedes, pero eso es más trabajo que hacerlo, escribirlo como lo hiciste al principio. Y en efecto puede ser, pero miren la ventaja que tengo aquí. Me voy y luego pongo bibliografía y pongo insertar bibliografía. ¿Y qué pasó? Me va a salir, bueno, en este caso me está tomando la bibliografía anterior también, que ya estaba en el otro texto, porque este es el ejemplo que usé antes, pero me va a salir la información del texto que hice en este momento, que es este, ¿no? Entonces, y si se trata de acumular la información, como vieron, ya me salió pues de los anteriores también. Entonces, es importante que nosotros utilicemos, porque ya me sale con los 4 elementos que necesito, ¿no? Gutiérrez, que es el nombre del autor, el año, el nombre de la revista y el título del texto, el nombre de la revista y las páginas. Entonces, yo les sugiero que siempre que ustedes van a escribir una tarea, usen por lo menos Word, que es facilísimo y que ya les va a dar al final su bibliografía completa. ¿Se entendió, chicos? Sí, Miss. Ya, entonces aquí tenemos 2 ejemplos de lo que sería la cita con menos de 40 palabras. Y aquí tenemos la cita con más de 40 palabras. Como ya nos explicó su compañero, en este caso sí lo que vamos a hacer es, no me sube, ¿por qué? Así mejor. Bueno, entonces aquí sí lo que vamos a hacer, dependiendo del énfasis que nosotros estamos dando, ¿no? Si es énfasis en el texto, en el autor, recuerden cuando es texto, escribimos el texto primero y el autor al final. Y si es en el autor, primero el autor y después el texto. Pero lo clave aquí es ver que nuestro texto comienza todo, pero dejando un espacio al inicio. Dejando un espacio al inicio que es una sangría completa en todo el texto. Es decir, el texto va a ir después de la sangría todo escrito. Igual, al final va a ir su referencia, que en este caso, ahí es. Siempre la cita con su referencia. Esa es la tarea de la semana 8. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Miss, disculpe una consulta. Mi grupo, Sí. en la semana 8 ya le hemos subido el trabajo. Ah, perfecto. Está ¿Sí? bien. ¿Normal? Sí, claro, mejor, ya. ¿no? Si ya la han subido, perfecto. Sí, ya le- Pero sé que algunos no lo han hecho, así que vamos a abrir para que puedan hacerlo hasta el día viernes. Ahora, en la Ajá. semana 8 hay como tarea individual que no la van a subir, pero que es importante, que ya algo vimos en clase, el usar la inteligencia artificial para mejorar el trabajo que ya hemos hecho. Y para eso dijimos que cuando usamos la inteligencia artificial tenemos que usar prompts. Esto es lo que hice con el grupo anterior que ha sido matemática. Y lo que tenemos que hacer es primero, que ya en clase también habíamos hecho algo con ustedes. En este caso, por ejemplo, le damos este prompt que dice, le contamos qué es lo que estamos haciendo. Estoy escribiendo un ensayo argumentativo sobre la calidad de la educación básica regular pública en el Perú. Y mi tesis es que la educación básica pública es mejor que la privada. Eso están escribiendo un grupo en matemática. Y le digo, necesito una tesis relevante que contribuya al análisis crítico de la discrepancia sobre cuál es mejor, la educación pública o la privada. Y le pido la tarea específica. Actúa como un experto en materia educativa y mejora la tesis planteada. Entonces, aquí en este caso, me dio varias tesis. Y lo bueno es que cuando me dio la tesis, a la vez me dio un contraargumento. Por ejemplo, dice, la educación básica regular pública en Perú
a pesar de sus limitaciones, es decir, ya me está diciendo que la educación básica es limitada. Hay un contraargumento, pero ahí están los argumentos. Promueve una mayor equidad y acceso a la educación para los niños. Entonces, hay mayor equidad y acceso y reduce las brechas socioeconómicas y culturales que se acentúan en el sistema educativo privado. Por acá hay otro. Este es sobre el tiempo. Estoy escribiendo un ensayo argumentativo sobre la implementación de las jornadas de estudio completas para mejorar el rendimiento. Mi tesis es que a mayor tiempo de estudio, mejores resultados. Necesito afinar la tesis para convencer de la importancia del tiempo en la educación básica. Y aquí nos salió algo curioso, porque en realidad no nos dio argumentos a favor, porque nos dice que pueden mejorar, pero también tiene que ver otros factores, por ejemplo, planificación pedagógica, o tiene que ver también con las experiencias de aprendizaje que tienen en ese tiempo. O sea, el tiempo en sí mismo no mejora si no mejoran otras condiciones. Con ustedes también en la clase recuerdo que vimos ya sus argumentos, vimos qué nos daba, entonces yo me imagino que ya ustedes a raíz de eso han podido quizá afinar un poco cada uno de sus argumentos. Y la idea es que ya teniendo su argumento, ustedes puedan encontrar la información que más se adecue y que más respalde, que sea una evidencia real de aquello que ustedes están afirmando. ¿Cómo van sus temas? Por favor. ¿Han podido ustedes ya tener su... Uy, se va a cortar. Me pasó con el grupo anterior que solo me dio 50 minutos. A lo mejor se va a cortar. Si se corta, creo que les envié otro enlace. ¿Me confirman? Sí, mis de 10 a 11 creo que es el otro. Ya, perfecto. Entonces, si se corta, ingresamos al otro enlace. Entonces, ¿cómo van sus argumentos, chicos? Para que ya esto nos sirva para lo que es el trabajo de la próxima semana. Importante tener claro su tesis y en base a esa tesis y a sus argumentos. También podrían pedir a la inteligencia artificial que les apoye en sus argumentos. A lo mejor podemos revisar algunos argumentos. Yo ya lo subí esa ¿Qué les tarea, parece? Miss. Ah, ya, Einer, ¿cuándo no? Einer, primerísimo. Mis, Pero en esos de los argumentos es en la semana 9, disculpe. no, estamos en la semana 8. En la semana 8 es que les he dado esa tarea. Y en la semana 9 les había repetido porque se suponía que como no la hicimos ahí, la vamos a hacer la siguiente semana, pero igual no pudimos. Así que voy a cambiar la semana 9. Miss, creo que los Ya. argumentos creo que Una son cosa. en la semana 10. Creo que está en la semana 10. Bueno, está repetido 2 veces. A ver, déjenme, Y vamos a ese ha revisar. vencido, estaba hasta Y todos el están número 12. vencidos. Y en la semana 8 solo está para subir el trabajo grupal. Sí, Ajá. Sí, a ver, mis. vamos a ver. Semana 8, vamos a ver si podemos entrar. Sí, la semana 8 es el trabajo. Bueno, voy a volver a entrar porque cuando nos demoramos un poco ya no nos deja entrar, nos saca. Entonces voy a entrar y vamos a revisar más.
Ingresen al otro link.